el campo de velocidades correspondiente al problema de Poiseuille, el flujo de Poiseuille, que era en un tubo infinitamente largo de sección circular, que cumplía que el fluido era incompresible, laminar, estacionario. ¿Se me olvida alguna de las condiciones? Creo que no. ¿No? Lo hicimos y llegamos a que el campo de velocidades era si recordáis, teníamos un cuarto de G donde G era, sometíamos con una bomba de presión, que establecía un gradiente de presión, una caída de presión que utilizaba la letra G, ¿no? Una determinada. Tenemos entonces G dividido por mu, si esto era el radio R. Bien, eso ya lo hicimos, simplemente recordarlo. Y hay dos aspectos que podemos liquidar rápidamente, que era calcular en este problema el flujo de volumen, de masa, a través de cualquier sección transversal del tubo. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo o cuántos kilogramos por segundo está pasando cualquier sección transversal? Bien, pues vamos a calcularlo. Entonces vamos a ver una sección transversal. Uy. Me ha quedado muy... Más o menos. Tenemos ahí. Entonces, el flujo, vamos a llamarlo flujo de volumen. ¿Qué tendremos que hacer? A través de esta superficie S, que es abierta, tendremos que calcular si es el flujo de volumen. Recordad que todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del eje del tubo tienen la misma velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, esto es utilizar coordenadas polares en el plano, ya que esto es un plano. ¿Qué es lo que tendríamos? Diferencial de S por Z, ¿no? El eje del tubo era el eje Z. Y diferencial de S se encuentra entre R y diferencial de R entre phi y diferencial de phi. Bueno, no voy a utilizar este phi, tita. No, tita, que utilicé phi para el flujo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos?
el área, ¿no? Diferencial de R, R diferencial de tita. U, nada más que U de Z que depende de R, por Z. Por lo tanto, el flujo de volumen, el de masa sería simplemente meterle la densidad, ¿no? De masa. ¿Qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos la expresión un cuarto. Tendríamos eso por bien, límites de integración. Y entre R igual a 0 y R igual a R mayúscula. La integral en tita es inmediata, es decir, que nos quedaría un factor 2pi, ¿no? Nos quedará desde R igual a 0 hasta R igual a R, un cuarto de G dividido por mu. Con el 2pi. Bueno, vamos a sacar ya constantes de ahí de la integral. ¿De acuerdo? Bueno, esta integral. A ver qué nos queda. Nos quedaría R cuadrado diferencial, perdón, R cuadrado por R, es decir, la integral de R diferencial de R, que sería un medio de R al cuadrado, es decir, un medio de R a la cuarta. ¿De acuerdo? Menos, tendríamos la integral de menos R al cubo diferencial de R, sería un cuarto de R a la cuarta. Si no me equivoco. ¿De acuerdo? ¿Bien? Muy bien, es decir que tendríamos 2pi, un cuarto de G dividido por mu, un cuarto de R a la cuarta. Bueno, aquí se puede simplificar, que tengo ahí dos volumen, tendríamos un octavo, ¿no? Pi G R a la cuarta 8 mu, ¿no? Si no me he equivocado, ¿verdad? Muy bien, eso quiere decir que, fijaos que va a igualdad de gradiente de presión. Tenemos que el flujo aumenta, es decir, si aumentamos el radio al doble, con el mismo gradiente de presión, significa que vamos con 2 elevado a 2, 4, 8, 16. Es decir, que si pasamos de R a 2R, pues el flujo de volumen pasa a 16.
simplemente la integral, que no es muy difícil. ¿De acuerdo? Bueno. Realmente, a veces se habla de la ecuación de Poiseuille, más que esto, de la velocidad, se está refiriendo uno al, si lo veis en los libros, la ecuación de Poiseuille al flujo de volumen. ¿De acuerdo? ¿Bien? Fijaos que si tenéis las arterias coronarias, bueno, estáis jovencitos, todavía, tiernos, pero alguno ya se machaca con el tabaco y la mala vida y el alcohol. Y no digo más porque ahora hay que tener cuidado con esas cosas, con lo que dices en clase, a pesar de que no son bromas. Dejémoslo en tabaco y alcohol. Y la pareja, y las parejas, así, mira, vamos a decirlo de esa manera. Pues entonces, la vida nocturna. ¿Qué ocurre entonces? Que se te va acumulando la cal en las tuberías, y si se reduce a la mitad, el flujo de volumen se reduce en un factor 16. Teniendo en cuenta que lo que hay dentro de esa tubería es sangre, y la sangre lo que hace es transportar oxígeno, es decir, el flujo de oxígeno, la cantidad de oxígeno que te llega en definitiva al músculo cardíaco, que tiene que funcionar, pero al resto del cuerpo. Pues nos fijamos solo en el músculo cardíaco, significa que habrá que aumentar el gradiente de presión para lograr que llegue, compensar en alguna medida la caída en el flujo de volumen. ¿Estáis de acuerdo? Fijaos que es un factor 16. Si no cambia el corazón, es una bomba de presión. Si no cambia nada y tenéis cal, la cantidad de oxígeno que llega al músculo cardíaco se reduce en un factor 16. La dificultad en subir las escaleras. Los primeros síntomas. Anda, me canso, ando un poco y me canso. Esos son signos un poco de que ya la cosa, uno piensa, siempre intenta pensar en otras cosas, pero bueno. ¿Bien? Hombre, por supuesto, la dinámica de fluidos se utiliza para, no sé si le mostré a alguno, precisamente para modelar la circulación sanguínea en el cuerpo, muy importante. Luego se lo vendes a los hospitales y te forras, ¿no? Y lo estoy diciendo en serio. Ah, por cierto, en lo de se forra uno, ¿habéis visto que ha introducido Google? Me había llamado la atención estos días, digo, ¿qué pasa con Alphabet, con Google, que se está saliendo por el tejado? Y ayer leí que hace unos días, no sé exactamente, hace pocos días, publicaron o dieron libre la nueva versión de Gemini o Gemini, la inteligencia artificial. Creo que es la 3, la llaman, Gemini.3.3, Gemini 3. Y por lo visto, le ha hecho lo que dicen un leapfrog al ChatGPT. Hace 2 o 3 años, con lo de ChatGPT, justo 3 años, pues le pilló un poco con el paso cambiado a Google, ¿no? Diciendo, ostras, le han pillado, y había, pues a lo mejor sospechas de que iba a perder mercado, lo de las búsquedas y tal, con lo de la inteligencia artificial. Pero resulta que hace unos días les ha dado una somantapalos a todo el resto. Y el leapfrog, o sea, el salto, ¿no? Por lo visto, la comparación que leí ayer entre la última versión de ChatGPT y la de Gemini 3.3, claro, eso da una pequeña explicación de por qué la cotización de Alphabet Skyrocket ha roto el techo, y a la vez Nvidia ha caído un 6% ayer.
me parece. ¿Por qué? Porque Google utiliza la propia GPU. Eso es el Tensor, lo que llaman, ¿no? Me parece. Bueno, eso hablando de pasta, iba a decir. Lo digo por si estáis muy puestos con lo de la inteligencia, seguro que mucho mejor que yo. Podéis echarle un ojo a la última versión. Bueno, será de pago, me imagino. Eso por lo de la pasta, que me ha venido ahora a la memoria. Bueno, lo de la potencia de la bomba, ya que hablamos del corazón. La potencia de la bomba. Bueno, a ver qué trabajo hay que hacer para mantener ese flujo estacionario, ¿no? El trabajo es el que está realizando la bomba. Trabajo por unidad de tiempo. Que realiza tened en cuenta de que si el flujo es estacionario, todo ese trabajo se está disipando por la viscosidad, el rozamiento, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Si es estacionario, si no es estacionario, no. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Otra vez, tenemos aquí nuestra tubería. Vamos a fijarnos en dos secciones. Aquí tendríamos la presión 1, la presión 2. Si el fluido se está moviendo de esta manera, pues no queda más remedio que la presión en 1 sea mayor que la presión en 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver el trabajo que se realiza, o sea, que nos estamos fijando en el fluido que hay todo ahí en la zona rayada dentro de la tubería. ¿De acuerdo? A ver, el trabajo debido a las fuerzas externas. Tendríamos aquí, ¿no? Estamos empujando, está empujando debido a la bomba, ejerciendo una fuerza por unidad de área que será la presión P sub 1. Entonces, la fuerza sería, digamos, el trabajo sería fuerza por desplazamiento, ¿no? Potencia, fuerza por velocidad, o sea, la fuerza aquí es de esta manera y en la otra sección es oponiéndose a la velocidad. A la izquierda es un trabajo positivo, a la derecha es un trabajo negativo. Bueno, entonces tendremos la diferencia de los dos. ¿Cómo será el de la izquierda? Habrá que integrar, ¿no? De la sección 1, en cada diferencial de S1, ¿qué es lo que tendríamos entonces? Si queréis, U1 o U2. Tendremos que ver esas dos integrales. La correspondiente a la sección 1, que es lo que tendremos. P sub 1, en todos los puntos de la sección tenemos la misma presión. Diferencial de S teníamos R, diferencial de R, diferencial de θ.
¿De acuerdo? Aquí ya en estas expresiones he hecho el producto escalar. El producto escalar de F por V en un caso nos sale positivo y en el otro caso nos sale negativo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, ¿qué tendríamos aquí entonces? Tendríamos, sale fuera de la integral P sub 1 y tendríamos en S1, pues U de R, si queréis puedo poner el diferencial de S1. ¿Esto cuánto vale todo? El flujo de volumen. En el otro lado tendríamos es decir, que neto tendríamos el trabajo por unidad de tiempo Ahora imaginaros que la sección 1 y la sección 2, el tubo es infinitamente largo, pero habrá un comienzo y un final, es donde tengo situada la bomba, los extremos de la bomba, la entrada y la salida, ¿no? Los tubos. Entonces el trabajo que está realizando por unidad de tiempo la bomba sería o la variación, la diferencia de presión que crea la bomba el producto de la diferencia de presión que crea la bomba, entrada-salida, por el flujo de volumen. Eso significa que si la arteria se reduce su radio a la mitad, el flujo de volumen a igualdad de diferencia de presión se reduce 16 veces. Si queremos compensar eso de alguna manera, tendrá que aumentar la potencia en un factor 16. No queda más remedio que si esto se reduce en un factor de 1 dividido por 16, o mejor dicho, vamos a ponerlo así, o cualquier expresión de esas. Bien, es decir, que nos quedaría en el flujo de Poiseuille delta de P por el flujo de volumen, que ¿cuánto tenemos por aquí el flujo de volumen? Pi G R a la cuarta. Bueno, simplemente. ¿Vale? Bien. Sí. Ya que estamos en este punto, voy a terminar, ya que hemos hablado de flujos laminares, un último caso de flujo laminar. ¿De acuerdo?
que es el flujo de Couette circular. Pero antes de eso, me había apuntado aquí, no sé si, un paréntesis. Yo ya he dejado caer que las fuerzas por unidad de volumen debido a la viscosidad, ¿no?, en la segunda ley de Newton, toman esa forma, ¿no?, el laplaciano de U. Lo he dicho ya, lo he dejado caer. ¿De acuerdo? En este tipo de problemas unidimensionales nos aparece solo un término, la componente Z a lo largo del tubo. Pero en general, os he comentado, nos va a aparecer una cosa como esa. Y voy a demostrar, no os preocupéis, eso es, lo he dejado caer. Pasado de una dimensión, he dicho, pues, si giramos los ejes y no sé qué, sería lógico pensar que íbamos a tener un vector, es decir, fuerza por unidad de volumen de esta forma. Quería comentar lo siguiente. Ayer, en el problema que hicimos con el ordenador, estuvimos estudiando el caso de la difusión de calor, ¿no? Y uno dirá, anda, ¿por qué está, no, de una cosa a la otra? Para que os deis cuenta de que tenemos términos que son similares. ¿Cómo era? Donde alfa era la difusividad, teníamos esto. Bueno, para el caso estacionario, pues lo que teníamos es que esto, 0, lo que nos está diciendo está en cada punto del espacio si la temperatura aumenta o disminuye. ¿Debido a qué? A que está difundiendo, si aumenta, quiere decir que está llegando neto a ese punto del espacio más calor que lo que sale, es decir, que habrá en alguna dirección que va, en alguna dirección que entra, neto significa que... Pero aquí tenemos el laplaciano, y aquí tenemos también el laplaciano. Aquí tenemos un vector, aquí es un escalar, pero aquí tenemos cada una de las componentes de ese vector, la componente U en cartesianas, V y W. Entonces, cuando uno ve estas expresiones y dice, anda, ¿no será que la viscosidad se puede considerar como un fenómeno de difusión de momento lineal? Efectivamente. Del momento lineal. Simplemente llamaros la atención sobre... Anda, mira, cuando uno estudia la difusión, por ejemplo, de calor o la difusión de una sustancia, la concentración, cómo va cambiando en el espacio, le aparece el operador laplaciano. Bueno, si en el caso de la segunda ley de Newton, lo que nos va a aparecer debido a la viscosidad es un término de este tipo, eso significa que la viscosidad realmente es un fenómeno de difusión, ¿de qué? Del momento lineal, que para eso tenemos ahí la velocidad. Difunde, claro, es un vector, cada una de las componentes de la velocidad, cada una de las componentes del momento lineal. Eso es lo que está haciendo, e hice un problema, si recordáis, muy sencillo, ¿no? Cogí dos elementos de fluido que tenían una velocidad 0, la otra una velocidad v, me parece que cogí, y naturalmente debido al rozamiento, a la viscosidad, al final tenían la misma velocidad. ¿Y qué es lo que veíamos? Que la energía cinética era menor, disminuía, había disipación. ¿De acuerdo?
Bueno, pues por ahí van los tiros. Bueno, cierro ese paréntesis. Es decir, que a partir de este momento, sí, es muy bonito y si lo habéis cogido un poco la idea, pues vais bien encaminados. De hecho, uno podría eliminar, digamos, todo el rollo de los tensores, me lo podía quitar y simplemente estudiar el fenómeno de la viscosidad como un fenómeno de difusión. Lo que pasa que, bueno, digamos, para ver la fuerza sobre superficies necesito el tensor, por eso hablaremos dentro de un rato sobre ello. Vale. Lo dicho, vamos a estudiar un problema final en lo del flujo laminar. De otro tipo, de otra forma. Flujo de Coué. Bueno, se le puede llamar así. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Tenemos... Va a ser unidimensional también, es un problema. En una dimensión. Tenemos un fluido incompresible, estacionario, laminar, laminar dentro de un tubo de sección circular infinitamente largo, para que tenga el problema de simetría, digamos, le estoy obligando a que para que sea unidimensional. ¿Y cómo fluye? Bueno, hemos visto que puede fluir a lo largo del eje del tubo, pero ahora lo que le vamos a hacer es que gire por capas, las capas se van a mover como circunferencias. Voy a hacer o sea que por ejemplo, nos olvidamos de la gravedad, o sea, sin gravedad si queréis. Bueno, el eje del tubo. Vamos a verlo desde arriba. Bueno, no hay arriba y abajo porque no hay gravedad, pero bueno. Bueno, aquí tenemos el eje del tubo, el eje Z, y cómo va a fluir. De esta manera. He dicho, dentro de un tubo, se puede hacer con solo un tubo, pero lo vamos a hacer en general entre dos paredes. Vamos a ponerle aquí la otra. No sé si me ha quedado así un poco. Vamos a poner dos tubos. Dos tubos de sección. Y concéntricos. ¿Vale? O sea que el fluido lo tenemos entre esas dos paredes cilíndricas. Y va a fluir siguiendo, es laminar trayectorias circulares. No a lo largo, sino de la manera que estoy describiendo. ¿Cómo es viscoso? ¿Cómo vamos a lograr mantener el movimiento? Porque la viscosidad significa que hay disipación. Bueno, uno diría, ¿tienes una bomba de presión? No, aquí no hay bombas de presión. Va a ser parecido al Coué planar moviendo las paredes. Vamos a hacer girar las paredes, es decir, que esto, lo que estamos estudiando es el caso de un aceite que lubrica un motor, el eje de un motor,
tenemos aceite que lubrica, dos piezas que giran, concéntricas. Efectivamente, eso es este problema. Bien, vamos a hacer girar. Positivo será en el sentido antihorario. Si queréis, la pared 1, la pared 2, la pared 1 gira con una velocidad angular omega 1. Y la pared 2 con una velocidad angular de giro de las paredes. Es estacionario, es decir, que naturalmente esas velocidades no cambian. ¿Cómo se consigue? Con un motor, claro. Para mantener eso así, habrá que meterle un motor porque ese motor tiene que realizar un trabajo y ese trabajo, si la situación es estacionaria, se transforma en calor, disipación de energía mecánica por la viscosidad, por el rozamiento. ¿Vale? Muy bien. Es decir, que nos están dando... Nos dicen cómo es el radio, R1, R2, omega 1, omega 2, nos dicen cómo es la viscosidad del medio, mu, y nos piden, resuelva usted el problema, cómo es el flujo. Si tenemos el campo de velocidades, tenemos todo. Así de simple. En particular, la pregunta final, por si se me escapa, es la potencia que tiene que desarrollar el motor para mantener esas velocidades angulares. ¿Vale? O, equivalente, la potencia disipada por la viscosidad en este flujo. Fijaos que es la conservación de la energía. Una cosa y la otra tienen que ser iguales. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a por ello. Claro, aquí no tenemos en el cohete planar coordenadas o ejes cartesianos. Aquí tenemos trayectorias circulares. ¿Cómo es el campo de velocidades? U dependerá de R, no depende del tiempo, que para eso es estacionario. Tendremos en general, en coordenadas polares cilíndricas, tendríamos una componente a lo largo del eje, una componente perpendicular al eje, en la dirección perpendicular al eje, vamos a llamarlo R, y una componente en la dirección transversal, vamos a llamarlo phi. Phi es el ángulo, si queréis, o tita, me da igual, phi. Phi aquí es el ángulo. Si esto es R, ángulo phi. Coordenadas polares cilíndricas, ángulo, distancia al eje y en qué posición a lo largo del eje Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero nos está diciendo el enunciado del problema, en general esto pues dependería naturalmente de R, de phi de Z, de R, de phi de Z, no del tiempo, que es estacionario. Esto sería en general, pero el enunciado te está diciendo, te impone condiciones. ¿Cuáles de esas velocidades son cero? He dicho que es un flujo unidimensional, no rectilíneo. Hombre, yo diría que por las condiciones del enunciado, esto es cero y la única que es distinta de cero es la componente en la dirección transversal. Tenemos una dirección radial, una dirección transversal y una dirección a lo largo del eje Z. ¿Bien? Bueno, es decir que es unidimensional en ese sentido. Pero todavía más. ¿Depende de R de phi y de Z? ¿O todavía se puede simplificar más? Tened en cuenta de que si le estamos dando el mismo nombre, cohete, en definitiva va a ser lo mismo, entre comillas. Va a depender, solo tendremos una componente de la velocidad que depende de solo un parámetro, una coordenada. Depende de Z, el tubo es infinitamente largo, la simetría esa te está diciendo que
no depende de z. ¿Depende de phi? Pensad, si el flujo es incompresible, la explicación es la misma, y me fijo en elementos de fluido que están a la misma distancia, por ejemplo 3, y yo digo, su velocidad, claro, el módulo de la velocidad va a ser el u-phi, es diferente, es decir, que cambia con phi. Imaginaos que este tiene una velocidad mayor que este, y este mayor que este. Se están separando los elementos de fluido. Si se separan los elementos de fluido, eso implicaría que su densidad está disminuyendo, la del fluido, pero estamos diciendo que el flujo es incompresible. Por lo tanto, no puede depender de phi. ¿Veis? O sea, que es intentar razonar. Bueno, depende solo de R, lo cual es lógico, porque claro, si tenemos las condiciones de no slip, no deslizamiento, aquí el fluido tendrá ¿qué velocidad? En contacto con la pared interna. La misma velocidad que tiene en ese punto la pared, que será omega 1 por R1. Claro, en la pared externa será omega 2 por R2. No tiene cuidado, habría un caso particular que quizás tuviésemos un término igual al otro, pero en general eso es diferente, por lo tanto las velocidades serán diferentes y ya está. Es decir, que tendremos en general esta U de R, hemos pasado a un problema de solo una componente escalar de la velocidad que depende de la distancia al eje. Por cierto, en cohet planar la aceleración era 0, ¿no? El vector aceleración. Aquí la aceleración es 0. De la trayectoria cinemática, uno dice, si tú tienes un cuerpo que sigue un elemento de fluido, nuestro cuerpo puntual que sigue una trayectoria circular uniforme, eso significa que tiene que haber, el vector velocidad cambia su dirección, la aceleración me está diciendo cómo son los cambios del vector velocidad, el módulo no cambia, pero la dirección de la velocidad sí cambia, tangente a la trayectoria. Por lo tanto, tendremos una aceleración no nula, que ya que es uniforme, será aceleración centrípeta. Centrípeta. Efectivamente, o sea que aquí y tiene que estar apuntando hacia el centro de la trayectoria circular de cada uno de los elementos de fluido. Anda, ¿y quién será responsable de que exista esa aceleración centrípeta? Es para que nos vayamos ya dando cuenta, porque estoy hablando de la velocidad. Pero claro, ahí dentro del fluido tendremos presión. Tenemos la misma presión en todos los puntos. Fijaos que ahora estamos hablando de las fuerzas, estamos hablando de las leyes de Newton. Tendremos fuerzas, no tenemos gravedad, pero tenemos fuerzas de contacto. Fuerzas de contacto son fuerzas superficiales. Serán fuerzas normales, una componente normal debida a la presión y una fuerza tangencial, tangente a la superficie. Pero claro, las fuerzas tangenciales entre
Si yo me pongo aquí un elemento de fluido, uno por aquí fuera y otro por aquí dentro, la superficie de contacto es de esta manera, la fuerza debido a esa superficie tangencial de contacto, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección tangencial, no tiene la dirección radial centrípeta, por lo tanto no puede ser responsable de esa aceleración centrípeta. Pero claro, también tenemos componente normal, uno se aprieta, cada elemento de fluido está apretando al otro que tiene, es decir, que este apretará a este apretará a este. Claro, pero el que está más dentro tiene que apretar menos que el que aprieta el de más externo al que me estoy fijando yo, que es este entre medias. Es decir, que la conclusión es que la presión tiene que crecer con el radio. Liquidad. Es decir, que cualitativamente sabemos que la presión, que dependerá de la posición, pero claro, por la simetría del problema, tubo infinito no depende de z, no va a depender de phi, únicamente va a depender de r. ¿De acuerdo? No puede depender de phi porque si no tendríamos aceleraciones, no sería un movimiento circular. Muy bien, es decir que ya hemos llegado a que en este problema, y esto distinto de cero, claro. En este problema, U es y queremos las dos cosas, pero primero la primera. Esto es lo que me piden hallar. ¿Qué herramienta tengo? Hombre, sí, Navier-Stokes. Podría cogerlo, raca en coordenadas polares cilíndricas y a correr. Y me sale. Pero claro, todavía no estamos en eso. Si os estáis dando cuenta de todos estos problemas es para que os forzaros a pensar que no hay nada más que las leyes de Newton. En esas expresiones tan complicadas, que dan cuenta de cualquier caso posible, son las leyes de Newton. Por lo tanto, vamos a por las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, claro. Muy bien, pero voy a aplicar, en este caso, ya que tengo rotación, voy a aplicar no para la traslación, sino para la rotación. Para la traslación significaría suma de fuerzas igual al cambio en el momento lineal con el tiempo. La segunda ley de Newton para la rotación es la suma de los momentos de las fuerzas con respecto a un punto, que va a ser el eje, ¿a qué es igual? Al cambio en el momento angular del cuerpo con el tiempo. De las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el momento, fijaos que siempre que habla uno de momento, salvo en el momento lineal, tiene que decir, o implícitamente tiene que estar en la cabeza respecto a qué punto. Te dicen el momento de una fuerza, respecto a qué punto. Porque en general depende del punto, salvo que sea el momento de un par de fuerzas. El momento de un par de fuerzas es independiente, es el mismo respecto a cualquier punto del espacio. Por eso en los motores se habla de cuál es el par que desarrolla ese motor en un coche. 350 newtons metro. Curioso.
no me dicen respecto a qué punto, porque es el par de fuerzas. Y eso es independiente del punto del espacio, la demostración está chupada. Un par de fuerzas son dos fuerzas iguales en magnitud, igual en dirección y sentido contrario. La demostración es básica de primero o de antes, muy fácil. Simplemente para dejarlo caer. Pero en este caso tengo que decir los momentos de las fuerzas con respecto a qué punto. El centro. ¿De acuerdo? El eje, por así decirlo. Muy bien. Siendo tau el momento de las fuerzas, al centro, y L el momento angular, también es un momento respecto al mismo punto. El momento angular de un cuerpo puntual, ¿cómo es? L es el momento del momento lineal. Si P es el momento lineal, lo que tenéis es una cosa. Bueno, pues vamos a aplicar esto. ¿A quién? Porque claro, es lo de siempre. La segunda ley de Newton es suma de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. ¿Cuál es mi cuerpo? Mi elemento de fluido. Un elemento de fluido infinitesimal. Vamos a hacer otra vez el dibujo. Más o menos así. Esa zona rayada, tened en cuenta que es tridimensional, hay un diferencial de z. ¿De acuerdo? O sea, es un volumen del fluido, un elemento. Este es. Genial. ¿Cambia el momento angular con el tiempo de ese elemento de fluido? No, porque es estacionario. ¿Veis ahí variaciones en el tiempo? Si fuese no estacionario, entonces sería diferente, pero estamos en flujo estacionario. Implica ¿entendido? Bien, genial. Entonces, la conclusión es la suma de los momentos de las fuerzas externas aplicadas sobre el elemento de fluido con respecto a O tiene que ser cero. Si no es cero, cambiaría el momento angular en el tiempo y dejaría de ser estacionario. Así de simple. Como veis, la analogía entre el caso del cohete planar era que no cambiaba el momento lineal, la aceleración era cero. Aquí es que no cambia el momento angular. ¿Bien? ¿De acuerdo? Fijaos, el camino que estoy siguiendo es para poder hacerlo con vosotros la resolución con el boli. Porque claro, también podría aplicar la segunda ley de Newton para la traslación, también es posible, pero no es el camino más adecuado. Si uno lo quiere resolver de manera sencilla, sencilla esto. Porque claro, aquí hay conceptos que son, ¿veis todo lo que he sacado de la caja? Todo eso a este nivel en segundo
Todo eso debería estar claro. Momento lineal, momento angular, segunda ley de Newton para la traslación, segunda ley de Newton para la rotación, y entonces es lo que yo utilizo. ¿De acuerdo? Pero no os preocupéis, lo que no entendáis me lo preguntáis, que uno no es tonto tampoco. Pero me tenéis que preguntar, si no, no puedo yo aparte, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cuáles son, qué fuerzas crean momento. Las fuerzas normales, debido a los elementos de fluido que hay dentro, más externo y más interno, esas fuerzas realizan un momento no nulo. ¿Sí o no? ¿No habéis hecho tanto estática en fundamentos físicos? ¿No? Habéis hecho mucha estática, ¿no? O sea que esto nos pilla de... ¿no? Eso espero, vamos. Y ahora estoy yo diciendo, me estoy fijando en todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre ese elemento de fluido. ¿Por quién? No tenemos gravedad, cuidaos. Pues los elementos de fluido que están en contacto con mi elemento problema. Tendré uno más lejos, uno más cerca, y si queréis, fijaos que me lo he callado, uno por delante y uno por detrás. Si queréis luego discutimos un segundo lo que pasa con el de delante y detrás, ¿no? El que está más externo y el que está más interno. Yo digo, cualquiera de ellos, la fuerza normal que están ejerciendo debido a la presión, ejercen una presión. ¿Cómo es el momento que con respecto a este punto? Hostia, entonces estamos muy mal. Estos dos vectores tienen la misma dirección en el espacio, por lo tanto el producto vectorial de dos vectores que tienen la misma dirección radial tiene que ser cero. Las fuerzas normales, es decir, entre comillas, la presión, no pueden cambiar el momento angular. ¿Fuese estacionario o no estacionario? ¿De acuerdo? Esto se le llama fuerzas centrales, que son muy importantes en física. Cuando una fuerza es central, su momento, central respecto a un punto, su momento es nulo respecto a ese punto. Y eso quiere decir que el momento angular no lo pueden cambiar. Es decir, la patinadora, por así decirlo, un poquitín. ¿No? Lo voy a alejar y... bueno, dejémoslo ahí. Vale, pero ¿qué más fuerzas tenemos? Un segundín, tendremos una por aquí y otro por allá. Bueno, y uno a lo largo del eje Z, que son 6 caras, y otro... El eje Z todo el mundo está viendo que es infinitamente largo, por lo tanto, la presión que va a ejercer en esas caras perpendiculares al eje Z es la misma, por lo tanto, nada de nada. Pero el de delante y de detrás sí lo voy a discutir un segundo. No hemos dicho que P solo depende de R, no depende de phi. Por lo tanto, la presión, el de delante y el de detrás es la misma, por lo tanto, el momento de esas fuerzas, el de uno y el del otro se anula. El de uno con el del otro, ¿no? Tendría una fuerza por aquí, otra fuerza por allá, a la misma distancia, R por F, más R por menos F, que para eso es la misma superficie, por lo tanto, cero. O sea que las fuerzas de presión, las fuerzas normales, no ejercen respecto a
más fuerzas que hay. Nos falta considerar el efecto de la viscosidad. Ahora viene un momento un poco delicado, un poco. ¿Bien? ¿De acuerdo? Tendremos aquí las dos caras que son importantes, es la que está por dentro y la que está por fuera. ¿De acuerdo? Si nos encontramos a una distancia r, una cara con esa orientación tal como lo estoy poniendo yo, ¿cómo sería el estrés tangencial? Hombre, nosotros vimos en el Couette planar, ese tan sencillo que, ¿no?, de X, cuando se movían las tablas de esta manera. Y hacíamos una fuerza por aquí. Pues entonces teníamos una fuerza por unidad de área, de superficie, que era muy bien. Uno diría, pues, si yo traslado esto, no es planar, pero es circular, la primera sospecha que puedo, lógica, ¿no?, de transformar esto, ahora U no es la componente X, sino es la componente transversal, y no depende de Y, sino que depende de R, pues, la primera, sí. Todavía no, eso es imponer las condiciones de contorno. Sí, no, pero es lo que te quería preguntar. Si son de tal manera que las velocidades tangenciales son la misma. Pero eso lo veremos, eso es un caso particular. Nosotros estamos resolviendo el problema en general, no te preocupes. Al final dirás, oye, ¿y si pongo las mismas velocidades angulares? ¿Qué es lo que pasa? Pues que no hay viscosidad, el efecto de la viscosidad es nulo y todo el fluido se mueve al unísono, con la misma velocidad angular. Ya que me preguntas, eso es una afirmación que tengo que demostrar. ¿De acuerdo? Bueno, pero para decir eso no me queda más remedio que resolverlo. Estamos en esto, y uno diría, pues hombre, lo mismo que en este problema, lo lógico sería, Miguel, ¿es esto cierto? Fijaos, que es la componente X, la velocidad, por la única componente que tengo, distancia en vez de ser Y, perpendicular a la componente transversal, la dirección radial. Uno diría, pues, yo diría que es eso. No. ¿Por qué? Porque fijaos, cuando hay rozamiento, entre dos, cuando el efecto del rozamiento, que exista fuerza, cuando haya un movimiento relativo de un elemento de fluido con respecto al otro. Eso significa que si se mueven con la misma velocidad, ¿se están desplazando los elementos de fluido uno respecto a otro? Respuesta, sí. Si yo a esta distancia tengo una velocidad y a esta distancia tengo otra velocidad, pero la distancia que hay que recorrer no es el mismo radio, 2πr, eso significa que se van a ir desplazando uno con respecto al otro.
Y si se desplaza hay movimiento relativo, hay rozamiento. Claro, pero esta expresión me está diciendo que sería cero, por lo tanto no puede ser. Y uno piensa, claro, para que haya movimiento relativo, lo que tiene que haber diferencia es en la velocidad angular de giro. Ah, amigo, ahí. Vamos a llamarlo omega. Omega depende de R. Hay una relación entre u phi y omega. ¿Cuál es la relación? Esta es la velocidad angular de giro del elemento de fluido. A esa distancia, R. ¿Cómo es la relación entre u phi y omega? Fácil. Velocidad angular por radio de la trayectoria. ¿Bien? Uno diría, bueno, entonces, si lo que determina que haya... Sí. Vuelvo a repetir. Si yo digo, es esa expresión, y yo cojo a dos distancias diferentes, y digo la misma velocidad, este elemento de fluido que está por aquí, este elemento de fluido que está por allá. En magnitud, la misma velocidad, pero radios diferentes. Yo diría que después de un mismo tiempo, uno se encontrará por aquí y el otro por aquí. Porque la distancia que recorren es la misma. El tiempo es el mismo, la velocidad lineal es la misma, ya, pero entonces, gráficamente se han desplazado uno respecto al otro, ¿no? No se han movido al unísono. La única manera de que se muevan al unísono es que tengan la misma velocidad angular. Claro, si tienen la misma velocidad angular, si el que tenga menor radio tiene menor velocidad lineal, el que tenga mayor radio tiene mayor velocidad lineal. Y lo que determina la viscosidad, el rozamiento, es el ritmo de deformación. ¿A qué ritmo se están separando un elemento de fluido con respecto al otro? Este es el paso que os dije, es el paso delicado, es decir, de cartesianas a polares. La explicación es esta, es decir, eso no puede ser, porque uno llega a una contradicción. Tienes deformación a un ritmo y me está diciendo esa expresión que la fuerza de contacto tangencial es cero, liquidado. Eso no puede ser. Vale. Bueno, entonces habrá que intentar modificarlo utilizando el cocoliso, que es, muy bien, si lo que determina la deformación en este problema son los cambios en la velocidad angular con la distancia, con el radio, pues una apuesta podría ser mu, coeficiente de viscosidad. No del todo, aquí sí, aquí si tenemos que esto varía con el radio, hay deformación, por lo tanto hay fuerza tangencial, pero dimensionalmente no es correcto, porque la velocidad angular no tiene las dimensiones de velocidad lineal. ¿Cómo lo podemos arreglar? Exactamente de esta manera. Eso dimensionalmente tienes las mismas dimensiones que esto, que tenemos por aquí, y da cuenta precisamente de si hay o no hay deformación. Si hay deformación, entonces hay un estrés tangencial y tiene ese valor. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno, pues en nuestro problema, por lo menos una idea, no es... Porque si no, solo tengo una variante, que es expresarlo todo en polares cilíndricas. Y no quiero hacerlo, sino quiero utilizar la cabeza un poco. Sí, en definitiva son polares cilíndricas, pero bueno.
Muy bien, pero esto es el estrés tangencial. La fuerza tangencial. Hombre, tendrá esta dirección, ¿no? O sea, aquí en este... Yo diría que esa fuerza realiza un momento, ¿no? Fuerza R por F. ¿Qué dirección? Perpendicular al plano formado por R y por F, es decir, a lo largo del eje Z, módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman, que son 90 grados, por lo tanto 1, módulo de uno, módulo de otro. Bien, ¿qué necesito? Necesitaré cuánto es la fuerza y multiplicarlo por la distancia. La fuerza, el estrés tangencial por el área. ¿Cómo sería la expresión? Mu R, y esto lo tengo que multiplicar por el área. Si es un área de una superficie que se encuentra a una distancia R, será R diferencial de phi por diferencial de z. Diferencial de S. La superficie con la orientación del dibujo, la superficie estrés tangencial por área, eso es la fuerza, ¿sí? Perdón, otra vez, R. No, no por... Un segundo. Sí, vamos a hacer aquí el dibujo. Dime otra vez, R diferencial de R, entonces estarías considerando esta superficie. Y la superficie que estoy considerando es esa otra. Y esa otra es esta arista R diferencial de phi por diferencial de z. ¿De acuerdo? Muy bien, pero eso sería la fuerza. Pero yo quiero el momento. R por F, módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman, que son 90 grados, es decir, y con esto hacemos la pausa, tendré para el momento R ese es el momento sobre esa superficie. Bien, y aquí hacemos la pausa. Es el mejor momento. Luego continuamos justo en ese punto. ¿Vale?